Voy a pasar lista. Alejandro Figuereo. Presente, profesor. ¿Cuál es tu primer apellido, Alejandro? Suazo. Suazo. Con S después Z. Sí. Beatriz Caraballo. Presente. ¿Dónde te estamos? Dije Mateo. Dije Mateo. Dije Mateo, presente, profe. Gina Reyes. Presente, profe. Lady Abreu. Presente, profe. Luz Mercedes Félix. Presente. Marisela Delgado. Marisela Delgado. Presente. Nayeli. Hola, buen día. Yeah. ¿Me escuchó, profe? Sí. Ya. Nayeli. Presente, profe, aquí. ¿Cuál es su apellido? Félix, Nayeli. Félix Vargas. Félix Vargas. Stalin Sosa. Presente, profesor. ¿Cuál es su primer apellido, Stalin? Sosa Peña, Sosa Peña. Sosa, el primer apellido. Ok. Joely Amador. Presente, profe. Eliezer Pérez. Presente. ¿Alguien más que no haya mencionado? Yo, maestro. Dígame su nombre. Nayeli Florian. Yo le puse presente, creo. ¿Usted presente, maestro? Hay dos profes, no sé si se confunda. Nayeli y Nayeli. Ok, hay una Nayeli Soriano. Sí. Y una Nayeli Félix. Ok, listo, está presente. ¿Alguien más que no haya mencionado? Se tratan las clases virtuales. ¿Y qué hora? ¿Ya la mandó? A las Muy bien. 10.
Vamos a empezar, mi gente, entonces. Sí. Profe, saludos, profe. Saludos, Dani. Se me anotó a mí, Bernie Bonifacio. Bonifacio. Sí. Listo, está presente. Está bien, profe, gracias. Sí. Mayelin García. Mayelin García. Ok, mi gente, vamos a hablar entonces sobre el tema de los componentes físicos del computador, llamado el hardware. ¿Ok? Lo que entraron un poquito tarde, al final les voy a poner presente. Dígame, Alejandro Figueredo. No, sobre la clase, profesor, que estamos activos ahí. Ok. Ok. Estamos activos en la tarea, profesor. Perfecto, así que me gusta. Vieron que no esperaron que yo hablara. No preguntar tampoco. Vamos arriba, Alejandro. Vamos entonces a hablar sobre qué es el hardware. El hardware son todos los componentes físicos y tangibles de un sistema informático, es decir, todo lo que se puede ver y tocar como el GPU, la memoria RAM, el monitor, el teclado o el disco duro. Memoria RAM, el monitor, el teclado o el disco duro. El hardware es la base material de un dispositivo electrónico y permite que el sistema realice sus funciones gracias al software, que son las instrucciones, programas o programas que lo controlan. Ejemplo del hardware: componentes internos. Unidad central del procesamiento GPU. Es el cerebro de la computadora encargado de procesar la información. Por ejemplo, profesor, que el GPU viene siendo la base central del computador. Sin esa base que viene siendo el GPU, la computadora no funcionaría. Eso viene siendo, por ejemplo, nosotros. Nosotros sin el cerebro no vamos a funcionar. No tenemos función porque no tenemos la base central, que eso es lo que nos compone primeramente. Entonces, la memoria RAM almacena temporalmente los datos para rápido. Por ejemplo, la memoria es lo que almacena todo lo que descargamos, sea aplicaciones, todo tipo de sistema. La memoria es la que se encarga de almacenar todo ese espacio, toda esa giga, todos esos megabytes que pesan las aplicaciones, entre otras, etcétera. Disco duro almacena la información de forma permanente. Placa base conecta todo lo que conecta todos los componentes internos para que puedan comunicarse. Eso fue todo, profe. Perfecto. Beatriz Caraballo. El hardware existe desde la invención de los ordenadores. De los primeros componentes del hardware estaban hechos de piezas mecánicas básicas e interruptores, como la máquina diferencial de Charles Babbage en 1822. A mediados del siglo XX, el hardware se basaba principalmente en la tecnología de tubo de vacío, que acabó dando paso a los transistores a finales de los años 50 y principios de los años 60. El hardware son los componentes físicos de un ordenador, como la placa base, el procesador, la memoria, las unidades de almacenamiento y otros dispositivos. En el hardware que aloja y soporta el software
a los programas que proporciona instrucciones para que el ordenador complete sus tareas. Hoy en día el hardware se utiliza ampliamente en todo tipo de sistemas y dispositivos informáticos. Hasta ahí, profe. Muy bien. Verne. El hardware son todos los componentes físicos y tangibles de un sistema informático, es decir, todo lo que se puede ver y tocar, como la CPU, la memoria RAM, el monitor, el teclado o el disco duro. El hardware es la base material de un dispositivo electrónico y permite que el sistema realice sus funciones gracias al software, que son las instrucciones y programas que los controlan. Ejemplos del hardware: componentes internos. Unidad central de procesamiento CPU. Es el cerebro de la computadora encargado de procesar información. Memoria RAM. Almacena temporalmente los datos para un acceso rápido. Disco duro. Almacena la información de forma permanente. Placa base. Conecta todos los componentes internos que puedan comunicarse. Hasta ahí, profe, ya concluye, profe. Muy bien. Joely Amador. Yo, profe. Profe, ¿me escucha? Sí. Los componentes físicos de una computadora o hardware incluyen el procesador, CPU, la placa base, la memoria RAM, las unidades de almacenamiento como CCD o HDD, la fuente de alimentación y la tarjeta gráfica, entre otros componentes internos, así como los dispositivos periféricos como el monitor, teclado, ratón y altavoces, que son los componentes tangibles que permiten su funcionamiento. Componentes internos principales. Procesador CPU, conocido como el cerebro de la computadora, ejecuta instrucciones y realiza los cálculos necesarios. Placa base o placa madre. Es el eje central que conecta todos los componentes permitiendo la comunicación entre ellos. Ya, profe, hasta ahí. Muy bien, Joel. Marisela Delgado. Dice que el hardware se refiere a los componentes físicos de un sistema informático, incluyendo componentes del hardware, unidad central, el procesamiento, CPU, el cerebro del ordenador, responsable del eje, calcular instrucciones y realizar cálculos. Memoria RAM, memoria temporal, que almacena datos y programa en uso. Disco duro, la placa principal que conecta todos los componentes al hardware. Tarjeta gráfica, responsable de renderizar imágenes y gráficas en la pantalla. Periférico, dispositivos externos que se conectan al ordenador como teclados, ratones y monitores. Tipo de hardware. Hardware de entrada, dispositivos que permiten al usuario interactuar con el ordenador como teclado y ratones. Hardware de salida, dispositivos que muestran la información procesada por el ordenador como monitores y altavoces. Sigo, profe. Está bien, ya. Gracias. Ya. Gina Reyes. Buen día, profe. Yo les estaré hablando del hardware de almacenamiento. Permite guardar datos e información temporal o permanente. Tipos de almacenamiento primarios, memoria principal, RAM, memoria de acceso aleatorio, almacena datos de uso inmediato o volátil,
se borra al apagar. ROM, memoria de solo lectura, contiene instrucciones básicas del sistema como el arranque. Almacenamiento secundario, disco duro, HDD, SSD, guarda datos permanentes, unidad de USB. Prende, permite y reutilizable. DVD, medio óptico de almacenamiento, tarjeta CD, usada comúnmente en cámaras o móviles. Hardware de comunicación, permite la transmisión de datos entre computador y otros dispositivos. Ejemplo, tarjeta de red, Ethernet o Wi-Fi, conecta el computador con redes sociales o redes locales o internet. Router, enruta datos entre redes. Modem, convierte señal digital en analógicas y viceversa. Y Bluetooth conecta de forma inalámbrica con dispositivos cercanos. Eso es todo. Muy bien. Ok, vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es los componentes físicos de un computador. Bien, pasar a la diapositiva. El micrófono, Linda. Por favor. Deme unos minutos, please. A ver, cualquiera. Eso es una semana que ahorita. Esa es su oficina de él. Sí. Él entra de 10 de la mañana hasta las 12 y de 3 a 6. Y los sábados está aquí también, de 10 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Sí. Escúcheme, gente, recuerda que entró alguien a preguntar algo. Ok, vamos a hablar sobre los componentes físicos del computador. Antes de hablar del componente físico, primero tenemos que conocer qué es una computadora. ¿Ok? ¿Qué es un computador? Un computador nada más y nada menos es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil. ¿Ok? Un computador es una máquina electrónica que procesa datos para convertirlas en información útil. En informática, datos e información no son lo mismo. Por ejemplo, datos es lo que introducimos, ¿verdad?, al computador. Por ejemplo, a través del teclado. Si yo agarro, por ejemplo, esta hoja y empiezo a digitarla, ¿verdad?, estoy introduciendo datos a la computadora. Ahora, lo terminado de digitado de esa hoja se convierte en una información. Para que los datos y la información se procese dentro de un computador, deben existir dos elementos. Número uno, el procesamiento de entrada y el procesamiento de salida. ¿Ok? El procesamiento de entrada a través de los datos y el procesamiento de salida a través de la información. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Muy bien. Sí, Ahora, profe. para que exista un computador, deben existir dos elementos que son importantes para el proceso informático. Y estos dos elementos no pueden ir separados. Bien, es como el espíritu y el cuerpo. Bien, si el espíritu se aparta del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se desvanece, profesor. Se desvanece, muere, ¿verdad? Entonces, es así con el computador. Ninguno de los dos puede ir separado. Número uno es el hardware, ¿verdad? Que es la parte física del computador
que podemos ver y podemos tocar. Hardware, parte física del computador. Podemos ver y podemos tocar. Y el software, ¿verdad? Que es la parte lógica e intangible del computador, que podemos ver, pero no podemos tocar. Software, parte lógica e intangible del computador. Podemos ver, pero no podemos tocar. Pasé la diapositiva. Existen un sinnúmero de elementos, ¿verdad?, que componen al hardware. Entre ellos tenemos el procesador, el escáner, la impresora, ventilador o abanico, disco duro, placa madre o motherboard, como te quieran llamarle, la pantalla, teclado, memoria RAM y mouse o ratón, entre otros. Estos son algunos, ¿verdad?, que existen entre ellos. Ahora, estos elementos se clasifican en diferentes vertientes, como son, por ejemplo, número 1, dispositivos de entrada, ¿verdad?, que son aquellos que permiten el ingreso de los datos, ¿ok?, al computador. Número 2, tenemos los periféricos de salida, que son aquellos que dan salida a la información a través del computador. Bien, tenemos los periféricos de entrada y de salida. Son aquellos que permiten el ingreso de los datos y la salida de la información. Y por último tenemos los periféricos de almacenamientos. Estos se dividen en dos: periférico de almacenamiento externo y periférico de almacenamiento interno. ¿Se entendió esta parte? Muy bien. Sí, profe. Hablamos sobre los periféricos de entrada. ¿Quién me puede leer esta diapositiva? Levantándome la manito. Joely Amador levantó la manito primero. Joely. Dispositivos periféricos de entrada de información. El teclado es el medio más común para ingresar los datos. Funciona mediante una serie de teclas que contienen todas las letras del alfabeto. Los números dígitos, y los diferentes signos de puntuación por medio de los cuales se escribe la información. Exacto. El teclado es considerado, ¿verdad?, el dispositivo principal de entrada del computador. ¿Ok? Pongan un ojo grande a esa parte ahí. Dispositivo principal de entrada del computador es el teclado. Existe también lo que es el mouse o ratón, como te quieran llamarle. Bien, es un dispositivo de entrada, ¿verdad?, pero es un dispositivo de entrada secundario. ¿Ok? Porque el dispositivo primario de entrada del computador es el teclado. ¿Se entiende esa parte ahí? Perfecto. Pasé la diapositiva. Hablamos sobre otro dispositivo de entrada. Vamos a ver, ¿quién puede leer primero? Beatriz Caraballo levantó la mano. Dispositivo periférico de entrada de información. El micrófono es un dispositivo de entrada que convierte señales acústicas en señales eléctricas, las cuales son usadas por la tarjeta de sonido de la computadora para amplificarla o grabarla. Exactamente. El dispositivo también, otro dispositivo de entrada del computador es el micrófono. ¿Ok? Y también, si ustedes se fijan en la imagen de al lado del micrófono, también se convierte en un dispositivo como. ¿Cómo es ese dispositivo? ¿Cómo puede ser ese dispositivo? Los audífonos ahí.
¿Es un dispositivo cómo? ¿De entrada o de salida? Werner. De entrada, profesor. De entrada. Gina. Se considera un dispositivo de ambas selecciones porque tanto de entrada como de salida. Exactamente. Es considerado un dispositivo de entrada y de salida. De entrada a través del micrófono y de salida a través de las bocinas. ¿Ok? Entonces, solamente el micrófono es un dispositivo de entrada. Más los auriculares que ustedes ven ahí, es considerado un dispositivo de entrada y de salida. Tenemos otro dispositivo de entrada llamado el Jenkin o Jenkin, como ustedes quieran llamarle. Es un control para videojuegos, ¿verdad? Que manda pulsaciones electrónicas tanto al carrito o al muñequito, ¿verdad? Dentro de una consola, que permite moverlo, ¿verdad? A través del videojuego. Y es por eso que se considera un dispositivo únicamente de entrada. Pasé la diapositiva. Hablamos sobre el dispositivo de salida. ¿Quién puede leer esta diapositiva, por favor? Alejandro. Perdón. Profe, la semana pasada usted no me dio la participación y ahora. Dale entonces. Vamos a dársela, no hay problema. Tómala, Dispositivos chica, periféricos de salida de información. El monitor o pantalla es el medio de salida de información más común. Su aspecto es muy parecido a un televisor convencional. La pantalla es un reflejo de la memoria del computador. Por ella nos muestra todo lo que sucede en ella. Perfecto. El monitor es considerado el dispositivo principal del computador. ¿Ok? Dispositivo principal de salida del computador es el monitor. Dispositivo de entrada del computador principal, teclado. Dispositivo de salida principal del computador, el monitor. Pregunta: ¿por qué se considera el monitor un dispositivo principal del computador? ¿Quién me puede decir? Levantándome la manito. ¿Por qué es considerado? Gina. Porque le permite introducir y ver y analizar las informaciones que usted busque en el ordenador. Muy bien. Porque sin él no podemos ver nada de lo que estamos haciendo en el computador. ¿Ok? Por eso se considera el dispositivo principal de la computadora. Porque sin él no podemos ver nada de lo que estamos haciendo dentro de la CPU. Bien. También otro dispositivo de salida del computador tenemos la impresora. ¿Ok? Es un dispositivo de salida secundario de la impresora. Bien. Además, esta impresora se considera un dispositivo de salida y de entrada. Si ustedes pueden fijarse en la imagen, este dispositivo, ¿verdad?, escanea, saca copia y también imprime. Bien, por eso se considera un dispositivo de entrada y de salida. Y al ser una computadora, una impresora multifuncional, se considera de ese tipo. Ahora, hay impresoras que no son multifuncional. Bien, que solamente imprimen, nada más. Pasé la diapositiva. Hablamos de los dispositivos de entrada y de salida. Alejandro levantó la mano primero. Periféricos de entrada y salida de información a la vez. El modem o fast modem es un dispositivo que convierte la señal digital del PC en señales que pueden transmitir por la línea telefónica para conectar dos o más computadores a través de una red. Podríamos resumirlo como decodificador. Su uso es muy común en la actualidad debido a la era del Internet. Los ICE internos en el GPU y externo, siendo el interno una tarjeta interfase. Muy bien. En esta parte, ¿verdad?, es interesante
porque el ordenador, el micrófono, por favor, gracias. En esta parte, ¿verdad? El computador, vamos a silenciar a Joeli. Perfecto. Apaguen el micrófono. En esta parte, ¿verdad? El módem se considera un dispositivo de entrada y de salida. ¿Por qué razón? Porque entra el internet a través de un cable y puede salir de dos maneras. Puede salir a través de cable y a través de Wi-Fi o Wi-Fi, como usted quiera llamarle. ¿Ok? Cable a través del computador o Wi-Fi a través de una antena, ¿verdad? De una antena parabólica. Esto significa de que el internet Wi-Fi viaja a través del aire, ¿ok? Y la adquisición de cable viaja a través de un cable de internet. Y por eso se considera el módem, ¿verdad? Un dispositivo de entrada y de salida. Pasé la diapositiva. Vamos a hablar sobre las unidades de almacenamiento. En esta parte sí voy a hablar yo, simplemente después le doy la oportunidad para que me lean. Vamos a hablar sobre las unidades de almacenamiento. Entre las unidades de almacenamiento tenemos la memoria USB, ¿ok? Es una unidad de almacenamiento, ¿cómo? ¿Quién me puede decir? ¿Interna o externa? ¿Cómo se considera la memoria USB? ¿Unidad de almacenamiento interno o externo? Marisela. Beatriz, ¿quiere decir algo? Marisela. Interno. Interno, profe. Interno. Es una unidad de almacenamiento externo. ¿Por qué? Porque la conectamos por fuera del computador. Sí. No es interno, sino externo porque lo conectamos fuera del computador. Bien. Y esto lo utilizamos para almacenar información que están dentro del computador. Bien. Tenemos las unidades de DVD-ROOM, que son, en la imagen que pueden ver, que es esta que está aquí arriba. Bien, donde dice DVD, donde ustedes ven que hay un CD dentro de esa cajita. Esa es la unidad de DVD-ROOM. Se considera una unidad de almacenamiento porque eso primero almacena la información y luego la pasa al CD o al DVD. Tenemos las unidades magnéticas, óptica magnética, ¿verdad? Estas unidades vienen siendo el disco duro, ¿ok? Que permite que se grabe la información, ¿verdad? Permanentemente en el disco duro. Y tenemos la unidad de CD-ROOM, ¿ok? Que también te permite almacenar la información, ¿verdad? Dentro de un CD. Pasé la diapositiva. Tenemos las unidades de disco duro, ¿verdad? Y estuve diciendo que existen dos, interna y externa, ¿ok? La interna son las que trae el computador permanentemente y la externa son las que se conectan al computador fuera del computador. Tenemos la cámara digitales. Esta cámara, por ejemplo, existen dos tipos. Existe la antigua, que antes esta no traían almacenamiento interno y había que insertarle una micro CD para poder almacenar las fotos y los videos. Más las modernas permiten, ¿verdad?, almacenar información interna y se le permite también instalar memorias micro CD. Tenemos lo que son los disquetes. Si ustedes se fijan acá en la imagen, ¿verdad? Acá en la imagen, ustedes pueden ver que en esta imagen arriba está este cuadrito negro, que son tres, ¿verdad? Cuadritos negros que están acá, negro con blanco. Esos son los disquetes. Esto se utilizaba antes como unidad de almacenamiento externo. ¿Ok? En República Dominicana no se utilizan, pero hay países subdesarrollados que lo utilizan como unidad de almacenamiento externo. Y estas unidades, ¿verdad?, tenían poco almacenamiento y fueron reemplazados por la memoria USB.
Y por último tenemos la cinta magnética. ¿Ok? Cinta magnética. ¿Quién me puede decir? ¿Verdad? Quien sepa. ¿Quién me puede decir cuáles son esas cintas magnéticas? Levantándome la manito. ¿Cuáles vienen siendo esas cintas magnéticas? ¿Quiénes saben? La utilizaban para grabar. Se utilizaba antes para grabar. Vamos a ver. ¿Quién conoce? ¿Quién sabe de esta? ¿Nadie sabe? Bueno, ustedes saben sí, pero les voy a refrescar la memoria. La cinta, estas, vamos a ver, Edige, perdón. Maestro, usted dice la cinta magnética que se utiliza para grabar. Sí, ¿cuáles son esas? Bueno, una de ellas puede ser el CD, diría yo. ¿El CD? Sí. Está casi por ahí, no es el CD. Beatriz. Profe, yo creo que es la cámara. Cámara. Sí. No es la cámara. ¿Sabe cuál es? Le voy a refrescar ahora mismo. Es el cassette. Ustedes saben que antes la radio, ¿verdad? Traía una casetera, 2 caseteras, y había una cinta, ¿verdad? Que tú se la ponías en la casetera, y esa cinta entonces tú grababas la música. Podías grabar pista, podías grabar música, podías grabar música de emisora, ¿verdad? Y están también los VHS, que fueron reemplazados por los DVD, ¿ok? Que los VHS son aquellos, ¿verdad? Que se podía ver películas, ¿verdad? Son esas cajas grandes que tú metías esa cinta grande para ver películas y fueron reemplazados por los DVD, ¿verdad? Los DVD room para ver películas. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Perfecto. Pasé la diapositiva. Vamos a hablar sobre la torre. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva sobre la torre? Mariani Ramírez levantó la mano. La torre puede considerarse el conjunto más importante de la máquina, debido a que en su interior hay una serie de elementos que son los encargados de todo el procedimiento de datos y su posterior. No veo ese chin ahí, profe. ¿Posterior qué? A donde dice de datos y su posterior. Está bien, déjalo ahí. Almacenamiento. A la torre se conectan los diferentes dispositivos periféricos de entregada y salida de información. Entre los elementos internos de la torre encontramos los siguientes. Exacto. Fíjense acá, la torre, ¿verdad? Es considerado la CPU. ¿Ok? CPU significa unidad central de procesamiento. ¿Ok? CPU, unidad central de procesamiento, significa CPU. Entonces, esa torre que ustedes ven ahí, cuando tiene todos los dispositivos conectados, por ejemplo, el disco duro, la memoria, la tarjeta madre, el teclado, mouse, cuando tiene todo conectado, ¿verdad? Se le llama CPU. Pero cuando está vacío, ese cajón que está ahí, esa torre que está ahí, está vacío, se le llama cajón, se le llama esqueleto o se le llama key. ¿Ok? Cuando está lleno se le llama CPU. Cuando está vacío se le llama cajón, esqueleto o key. Se le llama. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Entonces, los componentes que componen la CPU la vamos a ver ahora. Hablamos de las partes de la computadora. Aquí yo quiero que me pongan mucha atención en esta parte
porque muchas veces en el examen yo le pongo, por ejemplo, esta imagen para que le pongan los nombres a la parte de la computadora, pero muchas veces suelen equivocarse en esta parte. Por ejemplo, acá a la pantalla, esta parte acá, se le llama monitor. Se le puede poner pantalla o monitor, no hay ningún problema. ¿Ok? Tenemos acá la torre, acá, que se llama CPU. Tenemos el teclado, tenemos el mouse, tenemos la impresora y tenemos acá la bocina. Acá la bocina, muchas personas suelen cometer el error de ponerle el nombre de internet, y eso no es internet. Cuando hablamos de parlante, hablamos de bocina, ¿ok? Bocina, impresora, CPU, mouse, teclado y monitor. Pasé la diapositiva. Hablamos sobre la placa madre. ¿Quién me puede leer esta diapositiva? Yo, profe. No, levantándome la mano. Levantó la mano primero Nayeli, después yo te doy la mano, Walter. Hardware interno. La tarjeta principal lo inglés lo voy a pasarlo. Es la tarjeta donde se encuentran todos los circuitos electrónicos, el microprocesador, las memorias, los chips de control y las ranuras donde se inserta la tarjeta de interfase. Sí, si ustedes se fijan, a esta placa se le llama, es una placa, ¿verdad? A esa placa se le llama, muchos nombres tiene. Por ejemplo, placa base, placa principal, motherboard, tarjeta impresa, un sinnúmero de nombres los tienen, ¿verdad? Y esta placa madre se le llama placa madre porque en ella se conectan todos los dispositivos del computador, ¿ok? Como el procesador, el teclado, el mouse, el monitor, las bocinas, el internet, todo se conecta a esa placa, ¿ok? Por eso se le llama placa madre, ¿ok? Y esta placa no almacena información. Bien, simplemente esta placa lo que hace es que distribuye los diferentes voltajes a los periféricos que se conectan a ella, ¿ok? Esa placa lo que hace es que distribuye los diferentes voltajes a los periféricos que se conectan a ella. Los diferentes voltajes son 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, etc. ¿Ok? O sea, distribuye los diferentes voltajes a los diferentes periféricos que se conectan a ella. No almacena información por ningún lado. ¿Se entiende esa parte? Perfecto. Pasé la diapositiva. Aquí podemos ver un organigrama, ¿verdad? De la parte que se conectan a la placa madre. Por ejemplo, va conectado el monitor, va conectado lo que es el procesador, va conectado la fuente de poder o power supply, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Va conectado también el disco duro y el CD-ROM o DVD-ROM. Y los demás periféricos, ¿verdad?, que se conectan al computador. Pasé la diapositiva. ¿Quién puede leer esta diapositiva sobre el procesador? Yo no puedo leer. El Pujol levantó la mano primero. El hardware interno. El microprocesador es el cerebro electrónico del PC. Se encarga de realizar todas las operaciones matemáticas y lógica y de controlar todo el funcionamiento de la máquina. Exactamente. Si ustedes se fijan, esa pequeña plaquita que ustedes ven ahí, ¿verdad? Esa pequeña plaquita que ustedes ven ahí, es el cerebro del computador. ¿Ok? Podemos decir que es la computadora. Bien, se quema esa plaquita y se quemó la computadora. Bien, claro, esta placa se puede reemplazar. El caso es que esta placa
suele costar mucho más que la computadora. A veces es mejor comprar una computadora nueva y no comprar esta plaquita, ¿ok? Porque suele costar mucho más que el computador. Bien, entonces, es recomendable proteger lo más que se pueda esta placa. Bien, por ejemplo, le voy a dar para atrás a la diapositiva. Acá, le voy a volver nuevamente a presentar esta diapositiva. Acá, si ustedes se fijan acá, donde está la letra verde, ¿verdad? Acá dice microprocesador y dice cooler, ¿ok? Acá, este es el procesador, este es el cooler. El cooler es lo que le quita, le saca el caliente al procesador, ¿ok? Le saca el caliente al procesador. Y si ustedes se fijan acá, en la imagen de abajo, esta plaquita que ustedes ven abajo, ¿verdad? En la imagen, estos pines se encienden literalmente. Y para evitar que estos pines se enciendan, el cooler saca el caliente y evita que esta placa, ¿verdad?, se queme. Se quemó esa placa, se quema todo el proceso del computador. Bien, eso es el cerebro del computador. Son como estas personas, ¿verdad?, que andan en la calle ambulando, ¿verdad?, por no llamarle enfermos mentales, ¿verdad?, que andan en la calle ambulando, ¿verdad?, que tienen problemas mentales. Entonces, eso pasa con el computador. Se quema esto y se queda ambulando. No funciona el computador en esa parte. ¿Querés decir algo, Alejandro? Que viene siendo, profesor, la neurona, que es, por ejemplo, una persona que consume sustancia, que se le come la neurona y el cerebro, que es la parte central, deja de funcionarle y eso es lo que sucede ahí. Exactamente. Pasé la diapositiva. Hablamos sobre la memoria RAM. ¿Quién me puede leer acá? Ángela, Sofía. La memoria es el primer lugar donde se almacena la información. Todos los computadores tienen varios tipos de memoria, pero las dos clases más utilizadas y conocidas son memoria RAM. Es la memoria de trabajo. En ella se almacena temporalmente los datos que se están procesando en el sistema operativo y en el programa que estén ejecutando. Exacto. La memoria RAM, ¿verdad?, es una memoria de almacenamiento, pero de almacenamiento temporal. ¿Ok? No almacena información permanentemente. Simplemente almacena información temporalmente. Mientras la computadora está encendida, esa memoria está almacenando información. Se apagó la computadora, se borró todo de esa memoria. Queda como si tú la formatearas. ¿Ok? Mientras la computadora está encendida, está almacenando toda la información. Se apagó la computadora, se borró todo de esa memoria. ¿Ok? Por eso le llamamos memoria volátil. Porque almacena información mientras la computadora está encendida. Se apagó, se borró todo de esa memoria. Póngale un ojo grande a esa memoria. ¿Ok? Un ojo grande a esa parte ahí. ¿Se entendió esa parte de la memoria? Bernie, ¿querés decir algo? Ok, hacer la diapositiva. La memoria ROM. ¿Quién me puede leer esta memoria? Yo, profe. Maricela. La memoria ROM es una memoria de solo lectura. Su contenido es permanente o fijo y no se puede borrar. En ella se guarda una serie de rutinas o programas que el computador necesita para poder realizar el proceso de arranque o iniciación. Exacto. En esa parte, ¿verdad? La memoria ROM es una memoria de almacenamiento permanentemente. De ahí no se borra absolutamente nada. ¿Ok? Aunque usted formatee el dispositivo,
nada se borra de esa memoria. O sea, todo se queda grabado ahí. Y esa memoria se encarga del procesamiento, ¿verdad?, interno del computador. ¿Ok? O sea, esa es la que se encarga de que cuando tú enciendes el computador, todos los programas se ejecuten, todo el procesamiento se ejecute dentro del computador. Se dañó esa memoria, se dañó todo por completo, porque es lo que permite que el computador se reinicie o que el computador se encienda, ¿verdad? Y se carguen los demás programas dentro de una computadora. ¿Entendido esa parte? Muy bien. Pasé la diapositiva. Sí, Hablamos del disco duro. Karen Medina me va a leer ahora. El disco duro es el principal medio de almacenamiento permanente de la información que se maneja de la memoria RAM. Es una pequeña caja mental que está fija dentro del CPU. Exactamente. Aquí podemos ver el disco duro, ¿verdad? Y es el dispositivo principal de almacenamiento del computador. ¿Ok? Dispositivo principal de almacenamiento del computador es el disco duro. Y es una unidad de almacenamiento permanentemente. ¿Ok? Es una unidad de almacenamiento permanentemente. De ahí no se borra absolutamente nada. Bien, ¿qué pasa acá? Este es una unidad de almacenamiento interno del computador y viene directamente cuando tú compras un dispositivo. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, podemos ver un bracito, ¿verdad?, que se está moviendo. Ese bracito se encarga de almacenar la información en ese plato, encima de ese plato que se está moviendo. ¿Ok? En ese plato se guarda toda la información del computador, del dispositivo. Y ese bracito es que se encarga de transcribir toda la información encima de ese plato. ¿Ok? Por eso consideramos el disco duro como una unidad de almacenamiento interno permanentemente del computador. En esa parte. Pasé a la diapositiva. ¿Quién me puede leer esta diapositiva? Vamos a darle la oportunidad a otra persona. A Adriana José. Dígame, caballero. Buen día, Las tarjetas de interfaz son tarjetas con circuitos electrónicos diseñadas para ser insertadas en los slots o ranuras de expansión de la tarjeta principal de la computadora. Exactamente. Esta tarjeta, ¿verdad?, es la que se encarga de todo el proceso del Internet. Existen dos versiones. Existe alámbrica, que es la imagen de arriba, y existe inalámbrica, que es la imagen de abajo. ¿Ok? Entonces, alámbrica es cuando tú conectas, ¿verdad?, un dispositivo a través de un cable de Internet. O sea, hay dispositivos que no cogen Internet a través de Wi-Fi y obligatoriamente hay que insertarle un cable a Internet. Y hay otros, ¿verdad?, como los teléfonos, las tablets, las laptops, ¿verdad?, que cogen Internet a través de Wi-Fi, ¿verdad?, que son a través de una antena que viene insertada interna dentro del dispositivo. Y a eso le llamamos Internet Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes quieran llamarle. Pasé a la diapositiva. Hablamos sobre los bus de datos. ¿Quién puede leer esta parte? Dylon Encarnación me va a leer. Los buses del sistema es una red de finas líneas metálicas que transportan los datos a través de la placa principal del PC y hacia los datos y hacia los distintos componentes. El bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Exactamente. Existe, ¿verdad?, lo que son los bus de datos. Los bus de datos es la correa o el cable, ¿verdad?, por donde pasan los datos que insertamos en el computador. ¿Ok?
es la correa o el cable por donde pasan los datos del computador, ¿ok? Y este cable se divide en tres versiones, en bus de datos, bus de direcciones y bus de control, ¿ok? El bus de datos es donde introducimos los datos. Bien, los bus de direcciones es el bus donde transfieren la información, ¿verdad? Y se guarda en el computador. Y el bus de control es donde controlamos toda la información del computador. Pasé la diapositiva. Hablamos sobre la fuente de poder o power supply, como acabamos de mencionar. Bien, me va a leer en este momento Dayeli Félix. Que no ha leído hoy. Las fuentes de poder es la encargada de recibir la corriente directa que proviene del regulador o del toma corriente y transformarla en el voltaje apropiado que requiere la máquina para luego distribuirla por los datos componentes del PC. Exactamente. El power supply o fuente de poder, como ustedes quieran llamarle, que es la misma cosa, ¿verdad? Es la que se encarga de distribuir, ¿verdad? Los diferentes voltajes a los diferentes también periféricos. Por ejemplo, esto es como un transformador o un convertidor de voltaje. Por ejemplo, a esa cajita le entran de 110 o 220 y la convierte en 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, etc. ¿Ok? Esa cajita es como un convertidor de voltaje que la convierte, ¿verdad? Puede ser en 12 voltios, 3 voltios y 5 voltios. Bien, esto lo hace para no quemar los periféricos que se conectan al computador. ¿Se entiende esa parte? Profesor, con permiso. Dígame, Alejandro. Es para comentarle, profesor, que yo estoy trabajando, entonces el cuartel donde yo estoy no hay señal adentro, tengo que estar afuera. El teléfono se me está al apagar. En caso de que yo salga de la clase, fue que se me apagó el teléfono, para que usted tenga conocimiento, profe. Perfecto. Y ya estamos casi terminando, tranquilo, también. Pasé la diapositiva. Está bien, profe. Vamos a leer esta parte sobre los puertos de comunicación. Rafaela de la Cruz me va a leer esta parte. Los puentes de comunicación son los diferentes conectores que se encuentran generalmente en las partes traseras de la CPU y en los cuales van conectados los diferentes dispositivos periféricos, teclados, pantalla, mouse, impresora, etc. Exactamente. Aquí en los puertos de comunicación, como ustedes pueden verlo en la imagen, ¿verdad? Es donde va conectado, por ejemplo, el teclado, el verde, ¿verdad? El mouse, el azul, acá, o morado, o púrpura, como ustedes quieran llamarle, va conectado el teclado. Aquí en la parte azul va conectado lo que es el monitor. Donde dice video, va conectado el monitor. Aquí arriba, donde dice puerto paralelo, va conectado lo que son la impresora, ¿verdad? Acá donde dice USB, va conectado lo que son las memorias USB. Y donde va conectado arriba, dice, va conectado el puerto para internet. ¿Ok? El cable de internet. Y donde está aquí, donde dice azul, verde y rosado, van conectados, por ejemplo, el micrófono, los audífonos, y va conectado también las bocinas en cada uno de esos puertos. Va conectado cada uno de los periféricos del computador que se conectan fuera, ¿verdad?, del computador. Lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Dejamos esta parte hasta acá.
Vamos a pasar lista para los que entraron un poquito tarde. Recuerden que la clase es de 10 hasta las 12 del mediodía. Bien, hoy vamos a terminar un poquito más temprano, pero hay posibilidad de que tampoco no lleguemos hasta las 12 del mediodía, pero terminamos un poquito más temprano. Voy a pasar lista para los que entraron un poquito tarde. Algo importante antes de pasar lista, y es que en el grupo de WhatsApp tienen que formar grupo de exposición, señores. ¿Ok? En esta clase hay exposición para que se ganen su punto de exposición. Ustedes entran al grupo, preguntan quiénes no están en grupo de exposición, forman grupo de 5 personas, ¿verdad? Puede ser de 5, de 6 personas. Lo más recomendable es que sea de 5. Forman grupo de 5 personas y en el mismo grupo de WhatsApp me envían los nombres de los integrantes. Mira, profesor, estos son mis grupos de exposición. Fulano, 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 fulano. ¿Se entendió esa parte? Es una tarea que tienen para hoy. Formar los grupos de exposición para así. Al primer grupo, enviarle entonces, ponerle su tema de exposición y así exponen la próxima semana. Marisela, ¿querés decir algo? Que sí, profe, que vamos a formar esos grupos. Que ahora yo quedé en el otro grupo y ya estoy en esta clase. Ahora. ¿Ok? Sí. Formen los grupos de exposición. Claro. Y me lo envían por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Claro. Paso lista. Una pregunta, profe, antes de nada. Dígame, Walter. Entonces, a partir del próximo domingo tenemos exposición ya. Sí, si forman los grupos, ya tenemos, voy a asignarle al próximo grupo el tema de exposición. Ok. Entonces, para los que no hemos podido acceder a la plataforma, ¿cómo lo vamos a hacer hoy? Los que no han podido acceder a la plataforma, los que son nuevos, ¿verdad? Tienen que pasar por la oficina virtual. Si tienen clase, ¿usted tiene clase en la semana? No, yo no me tengo clase el lunes y domingo. Presencial. Sí. Entonces, tienen clase presencial, pasan por la oficina virtual para que le creen el usuario y así lo agreguen a la clase de los domingos. Ok, está bien. Perfecto. Paso lista. ¿Tienen otras preguntas antes de pasar lista? Perfecto. Si no tienen más preguntas, entonces paso lista. Heidi María Gramonte. ¿Se encuentra? Heidi María Gramonte. Wendy Beltré Figuereo. Raimel Carvajal. Para hacerlo un poquito más rápido, lo que vamos a hacer es que me van a levantar la manito los que están ausentes y así entonces lo menciono, ¿verdad? Para no mencionar el listado completo y es mucho más rápido. Perfecto. Me fui con Dailon Encarnación. Listo, Dailon, está presente. Me fui con Elsa Méndez. Dariel. Perdón, profesor. Es Dariel, lo que pasa es que no me ha querido entrar de mi teléfono. Ah, ok. ¿Dariel qué? Dariel Ramírez Méndez. Perfecto. Perfecto, Dariel, ya está presente. Okay. Karen Esther Medina Ramírez. Listo, Karen, está presente. Adrián Josué. Adrián Josué, ¿cuál es tu apellido? Cuevacena. Cuevacena. Sí. Listo, Adrián. Ángela Sofía Perdomo. Listo, Ángela.
Gina, yo creo que tú estás presente, Gina Reyes. Vamos a ver. Sí, profe, presente. Sí, está presente. Bernel, ¿cuál es tu apellido, Bernel? Bonifacio. Está presente. Sí, profe, Bonifacio. Está presente, Bernel. Ok, gracias. Ven. Hilda García, ¿ese es su primer apellido, Hilda? Presente, profesor. Listo, Hilda. Walder Pujol. Presente. Listo, Walder. Janel, ¿cuál es su primer apellido? ¿Cuál es su apellido, Janel? Encienda el micrófono, por favor. Profe, presente. Sí, ya le puse presente. Janel, ¿cuál es su apellido? Sí. Sí, Walter, ya te puse presente. Soto del 3, profe. Janel, ¿cuál es su apellido, Janel? Soto del 3. Soto del 3. Listo, Janel. Mayale García. Listo, Mayale, está presente. Marianny Ramírez. Presente. ¿Cuál es su primer apellido, Marianny? Marianny Rosado Ramírez. Rosario. Rosado. Listo, Marianny. Robert González. Presente, profe. Listo, Robert. Walter Ramírez. Presente. Listo, Walter. Lady Abreu. ¿Ya está presente, Lady? Ángel González. Profe, Luz María. Sí, un momento. Ángel, ¿cuál es su primer apellido? Novas Valgas. Es Luz María, ¿es Luz María? Ajá. Novas. Ok. Ahí llegó el nombre de Ángel. Listo, Luz María. Alexander Pérez. ¿Cuál es su primer apellido, Alexander? Encienda el micrófono, Alexander. ¿Cuál es su primer apellido? Encienda el micrófono, Alexander, no lo escucho. Buen día, profe. Mi nombre es Silvano Morillo Pérez, pero en el WhatsApp tengo Silvano
Silvano. ¿Cuál es su nombre? Silvano Morillo Pérez. Si me escucha, la señal está un poco mala. Sí, ya. Rafaela. Ok, gracias. Sí. Rafaela, ¿ese es su primer apellido? ¿Ese es su primer apellido, Rafaela? El micrófono, Rafaela. Micrófono, Rafaela. ¿Ese es su primer apellido? Puro maestro. ¿Eh? Sí, Rafael. Sí. Listo, Rafaela, está presente. Ok, entonces ya ustedes saben, mi gente, deben formar los grupos de exposición. En el grupo de WhatsApp deben preguntar quiénes no están en grupo, ¿verdad? Para que así formen los grupos de WhatsApp. Los que ya están, ¿verdad? En la plataforma Moodle, les voy a dejar una platiquita, les voy a dejar un foro, ¿verdad? Para que lo hagan. Ojo con esto, ojo con esto. Dame un permiso, Mercy. Ojo con esto. Dame un permiso, Mercy. Le doy la palabra ahora. Ojo con esto, señores. Muchos están haciendo, por ejemplo, los foros, ¿verdad? De Google. Van a Google, buscan el tema, lo copian y lo pegan en el foro. No es así. Hay un pequeño video. Ustedes ven el video y de lo que está en el video, entonces ustedes hacen un resumen y lo escriben en el foro. Si lo buscan en Google, no le va a valer. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Perfecto. Mercy, dígame a ver. Profe. Y el que yo le mandé la otra semana no me vale. Le va a valer ahora, pero la otra, pero ya en esta, saben que no lo voy a tomar en cuenta. Ah, bueno. Gracias. Perfecto. Dígame, Mercy. Presente. Presente. No me mencionó. ¿Cuál es su apellido? Marci Rosario. Valga Rosario. Mario Méndez. No le escucho bien.